migraña es la cefalea más preguntada en el examen MIR. Es idiopática, es decir, o de origen genético, no lleva consigo ninguna lesión estructural y para poder diagnosticarla los pacientes tienen que tener al menos 5 episodios de dolor de cabeza que consisten en 2 duración entre 4 y 72 horas, que sea unilateral o que sea pulsátil, o sea que no imprescindiblemente tiene que ser unilateral, puede cumplir los otros criterios y además que se acompañe o bien de náuseas o vómitos o bien de sonofobia o fotofobia o las dos. Es más frecuente en mujeres, 2/3 de los casos tienen antecedentes familiares, aumenta con la actividad, estos pacientes mejoran con el sueño y mejoran con el reposo y también durante el embarazo. Algunos pacientes, el 15%, tienen aura. Aura, que es un déficit neurológico transitorio que dura menos de 60 minutos, que casi siempre es visual, un escotoma que va moviéndose por el campo visual, delimitado por unas líneas zigzagueantes brillantes. Se llama migraña con aura prolongada cuando dura más de 1 hora, incluso hasta 7 días, pero el examen de resonancia magnética es normal. Y se llama migraña stroke cuando el déficit es permanente. O sea, el aura se supone que se produce por una vasoconstricción de las arterias cerebrales. A veces esta vasoconstricción es tan severa que llega a producir una lesión isquémica del parénquima cerebral que se puede ver en la resonancia. Eso es a lo que se llama migraña stroke y es una de las complicaciones de la migraña. Con respecto al tratamiento profiláctico, también preguntado, es con beta bloqueantes, el de elección, ¿de acuerdo? La duración del tratamiento profiláctico es entre 3 y 6 meses y está indicado cuando hay más de 3 episodios de migraña al mes o cuando estos son tan intensos que no ceden con los analgésicos habituales. Otras opciones de tratamiento profiláctico son los calcioantagonistas, antidepresivos y los antiepilépticos que se utilizan como neuromoduladores o profilácticos de la migraña, entre ellos el topiramato es el más usado. Cuando un paciente tiene dolor de cabeza, está en la fase aguda de la migraña, se trata con analgésicos o antiinflamatorios inicialmente. Si no va bien, están recomendados los triptanes, que son analgésicos específicos para la migraña. Si no va bien con la primera dosis, se puede repetir la dosis a los 30 o 40 minutos. Si el paciente está nauseoso, se utilizan antieméticos y los triptanes tienen presentación oral, intranasal o incluso subcutánea. Si no van bien con analgésicos o con triptanes, el fármaco de rescate es el ketorolaco. El estatus migrañoso es una complicación de la migraña y se considera así cuando esta dura más de 72 horas. Para tratarlo se pone un cóctel de medicación consistente en analgésicos, triptanes, antieméticos, benzodiazepinas por vía parenteral y, si es necesario, también corticoides por vía parenteral. De las complicaciones de la migraña, he hablado de la migraña stroke, cuando en la fase de aura aparece una lesión isquémica cerebral, el estado de mal migrañoso, cuando la migraña dura más de 72 horas y a veces la migraña pasa de ser un dolor de cabeza episódico a ser un dolor de cabeza crónico o continuo. Entonces, se puede diagnosticar de migraña transformada o migraña crónica cuando hay al menos 5 crisis de migraña episódica previa, cuando hay cefalea tensional o migraña más de 15 días al mes durante 3 meses, pero de esos 15 días al menos 8 tienen que haber sido el dolor de cabeza con las características migrañosas y cuando no hay abuso de fármacos. ¿Cómo se trata la migraña crónica? Se trata con una combinación de antiinflamatorios más profilácticos, bien con topiramato o con amitriptilina, más un beta bloqueante. O sea, hay 2 profilácticos unidos. ¿Cuándo decimos que hay abuso de analgésicos? Pues cuando se toman ergóticos o triptanes u opiáceos para tratar la migraña más de 10 días al mes durante 3 meses o cuando se toman analgésicos para tratar la migraña más de 15 días al mes también durante 3 meses. Y además, para decir que la cefalea está en relación con el abuso de analgésicos, tiene que ocurrir que al suspender los analgésicos la migraña mejore. Lo más importante, el factor más destacado para desarrollar una migraña crónica es la predisposición genética. La cefalea tensional
que ha habido una pregunta el año pasado, nunca habían preguntado cefalea tensional, es un dolor de intensidad mucho más leve que la migraña, de localización frontal nucal, que suele aparecer al final de la tarde o en relación con cansancio o con sueño. Es una sensación de pesadez u opresión y en casi la mitad de los casos coexiste con estrés, ansiedad o depresión. El tratamiento es con antiinflamatorios y si es muy repetida a lo largo del mes se puede hacer un tratamiento profiláctico con amitriptilina o mirtazapina asociado a benzodiazepinas. Muy preguntado, cefalea de Horton, cefalea en racimos o cluster headache. Esta es la típica de un varón joven que tiene un dolor muy intenso alrededor del ojo, que le dura entre media hora y 2 horas, que aparece por la noche durante periodos de varias semanas. El dolor es diario y luego desaparece y no vuelve a tener dolor hasta pasados varios meses. Siempre se acompaña de algún síntoma autonómico, que puede ser lagrimeo, rinorrea, sudoración, tosis palpebral, engrosamiento de la arteria temporal, sudoración en la cara o inyección conjuntival. Rara vez se producen vómitos, a diferencia del migrañoso. O sea, acordaros, el migrañoso tiene que quedarse quieto, porque si no le duele más y está en la cama vomitando. En cambio, el de Horton está levantado con mucha ansiedad, moviéndose mucho y además no vomita. ¿Cuál es el tratamiento de este tipo de cefalea? Pues el más eficaz, el oxígeno a flujos altos, más de 10 litros en mascarilla. Si no tenemos oxígeno disponible, los triptanes por vía inhalada o por vía pinchada, subcutánea. Y como profiláctico durante las fases de clúster, durante esas semanas que el dolor se repite diariamente, utilizamos corticoides con verapamil. También otra opción es el topiramato y en casos muy refractarios el litio, que sabéis que tiene muchos efectos secundarios. Preguntado 6 veces en el MIR por la cefalea histamínica. Todo esto características que hemos dicho, y además el alcohol es un desencadenante y es más típica de varones. El alcohol es desencadenante solo durante la fase de clúster, pero no luego. Con respecto a la neuralgia del trigémino, no sé por qué... De la neuralgia del trigémino os digo, es un dolor muy breve, de segundos, muy intenso, que se localiza en el territorio de distribución de una de las 3 ramas del trigémino, casi siempre de la segunda. Suele ser idiopático y es más típico de mujeres de edad avanzada. Cuando aparecen jóvenes hay que pensar en una esclerosis múltiple y el tratamiento es con carbamazepina. También se pueden utilizar otros antiepilépticos como la fenitoína, el topiramato o algunas benzodiazepinas, gabapentina también. Si no va bien, cirugía, ¿de acuerdo? Si os preguntan uno solo, la carbamazepina es el tratamiento de elección y la cirugía consiste en la electrocoagulación del ganglio de Gasser. La pregunta más típica de esta de la neuralgia del trigémino es que si tiene una alteración sensitiva de la cara. No, ¿de acuerdo? Los pacientes con neuralgia del trigémino, la sensibilidad la tienen normal. Otra cosa es que haya zonas gatillo donde al tocarse, al reírse, al hablar, se pueda desencadenar el dolor. También muy preguntado, arteritis de la temporal o arteritis de células gigantes. Tenemos que sospecharla en un paciente de edad avanzada, en general mujer, que comienza con una cefalea que se acompaña de síntomas generales, de astenia, de fiebre, de pérdida de peso, de polimialgia reumática, claudicación mandibular. Es una enfermedad sistémica que afecta a las arterias de mediano calibre y que, como veis, se produce un engrosamiento de la pared de la arteria con una inflamación que se puede ver en el dúplex color mediante el signo del halo, que cuando se dan corticoides y desaparece la inflamación, pues desaparece también el signo del halo. El diagnóstico se hace por biopsia y recordad que una biopsia negativa no excluye el diagnóstico porque la afectación es parcheada. Se produce en arterias, he dicho, pues la temporal, pero también las coronarias, la arteria subclavia o las arterias carótidas. El tener una arteritis de la temporal
hace que esto sea un factor de riesgo para ictus del territorio vértebro-basilar. Complicación más grande, neuropatía óptica isquémica anterior con poca recuperación de la visión. La VSG es un parámetro que marca la actividad de la enfermedad, de tal manera que está muy elevado siempre y cuando ponemos tratamiento y va disminuyendo, nos vale para comprobar la eficacia de ese tratamiento. Suele haber también anemia, suele haber también fiebre. ¿Y cuál es el tratamiento? Corticoides, ¿cuánto? Prolongado, incluso 2 años, primero a dosis altas y luego a dosis de mantenimiento. Y como suelen ser personas de edad avanzada, se asocia calcio, vitamina D y en algunos casos bifosfonatos para prevención de la osteoporosis en tratamientos corticoideos prolongados. Hasta 17 veces en el MIR han preguntado por la arteritis de la temporal. Luego recordáis, ancianos, VSG elevada, posibilidad de ceguera, claudicación mandibular, tratamiento con corticoides. La cefalea en racimos preferentemente se da por la noche, en cambio la neuralgia del trigémino respeta el sueño. Voy. La última parte de cefalea se refiere a la hipertensión intracraneal benigna. Aquí siempre han puesto un caso clínico. Mujer joven y obesa que comienza con un dolor de cabeza y tiene alteración en el fondo de ojo, un edema de papila. Sabéis que en la hipertensión intracraneal el dolor de cabeza aparece más cuando el paciente está acostado porque el drenaje venoso es peor que cuando está incorporado. Aparte del edema de papila, hay múltiples alteraciones visuales, que puede ser diplopia transitoria, escotomas, pérdida de visión transitoria, visión borrosa, alteración del campo visual. Hay que hacer una resonancia magnética para excluir la trombosis de senos venosos, que es el diagnóstico diferencial más importante que hay que hacer. Si la resonancia es normal, se hace una punción lumbar para medir la presión del líquido cefalorraquídeo, que suele estar elevada. Tratamiento, acetazolamida. Si hay alteraciones visuales, está indicada la colocación de una válvula de derivación ventrículo-peritoneal. La verdad es que el origen no se conoce bien, el origen de este cuadro clínico, y se ha relacionado con la hipervitaminosis A, con el lupus, con la toma de algunos fármacos como la fenitoína o la indometacina. Fijaros, en 3 ocasiones han preguntado por el pseudotumor cerebral, que es lo mismo que hipertensión intracraneal benigna, o sea, tiene 2 nombres, digamos así. El tema 5 se refiere a los accidentes cerebrovasculares.